Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Hace pocos días tuvo lugar la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde se reunieron los presidentes y los grandes inversionistas mundiales, los que mueven las palancas en todo el mundo. Como ustedes saben, asistieron los líderes de Europa, el vicepresidente de Estados Unidos, los presidentes de México, Argentina, Colombia y varios otros países. Y aunque los titulares se centraron en el combate contra el terrorismo del Estado Islámico y la situación económica mundial, para mí, lo más interesante fue un reporte que pasó casi desapercibido, pero que nos va a afectar a todos. En la reunión, el Foro Económico Mundial dio a conocer un informe según el cual en los próximos 5 años, no estamos hablando de 20 ni de 30, estamos hablando de los próximos 5 años, se van a perder, se van a eliminar más de 5 millones de empleos en todo el mundo por el uso de robots y máquinas inteligentes. ¿Cuáles van a ser los empleos más afectados por esta nueva ola de automatización que se viene en todo el mundo? ¿Y quiénes van a ser los más afectados? ¿Los que viven y trabajan en los países ricos o en los países del así llamado mundo en desarrollo? Se lo vamos a preguntar a una alta funcionaria del Foro Económico Mundial, la organización que sacó este reporte. Y más tarde en el programa hablaremos sobre el choque de poderes que está teniendo lugar en Venezuela entre la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora y el Tribunal Supremo de Justicia en manos de adeptos al oficialismo. Vamos a hablar con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Días atrás, Almagro le envió una carta durísima al presidente de Venezuela en la que denuncia que la decisión de impedir la juramentación de 3 diputados opositores que le hubieran dado una mayoría de 2/3 a la oposición en la Asamblea fue, en sus palabras, un golpe directo a la voluntad del pueblo. En ese sentido, y lo hemos puesto de manifiesto en las comunicaciones que hemos transmitido al gobierno venezolano, hay elementos que definitivamente alteran el balance de los poderes del Estado. Hay cooptación a veces más fuerte y más dinámica que en otras ocasiones de otros poderes del Estado por parte del Poder Ejecutivo. Eso se agrava con el hecho de que en un procedimiento de medida cautelar, sin sustanciación, sin terminar el periodo probatorio, se toma una decisión en la cual se afecta la posibilidad de estos diputados electos por el Estado de Amazonas de comparecer en la Asamblea Nacional. Definitivamente estos son elementos que erosionan la democracia. Y también hablamos sobre el choque de poderes en Venezuela con el secretario general de la UNASUR, el expresidente colombiano Ernesto Samper, quien no ve las cosas de igual manera. Nosotros respetamos la posición, por supuesto, del secretario general de la OEA, pero nuestro papel no es concentrarnos exclusivamente en los árboles del bosque, sino asegurar que el bosque funcione y que el bosque de alguna manera encuentre la manera de que inclusive estos casos se resuelvan dentro de la propia institucionalidad. Pero antes de ir a Venezuela, hablemos de este nuevo estudio que se dio a conocer en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Según este estudio, de las 15 economías más grandes del mundo, incluyendo las de Brasil y México, en estas economías en los próximos 5 años se van a perder más de 5 millones de empleos por la automatización, los robots, las máquinas inteligentes, toda la nueva tecnología. El estudio dice que entre las industrias más afectadas, las que más perderán empleos, estarán los servicios de salud, la industria de la energía y la industria bancaria. Y los sectores que por el contrario verán un crecimiento de empleos, aunque no lo suficiente para compensar la pérdida de trabajos por la automatización, van a estar los que tienen que ver con la computación, los medios de comunicación y el entretenimiento. En otras palabras, vamos a ver más programadores de computación y actores de televisión y menos empleados bancarios y servicios financieros y bancos, según este estudio. Hace pocas horas hablamos desde la reunión en Davos, Suiza, con la directora para América Latina del Foro Económico Mundial, la doctora Marisol Argueta, ex ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador. Veamos lo que nos dijo. Doctora Argueta, ustedes en el Foro Económico Mundial que se realizó esta semana en Davos, en Suiza, publicaron
un estudio, un informe donde dicen que los robots, las máquinas inteligentes, o sea, toda la revolución tecnológica que se viene van a causar la pérdida de 5 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años. Pregunta, ¿de qué clase de empleos estamos hablando? Concretamente, ¿qué empleos serían? La cuarta revolución industrial, Andrés, tiene el potencial de irrumpir de una manera vertiginosa y con una magnitud enorme. Lo que se prevé en las primeras etapas es que pueda tener un efecto en los empleos de tipo cuello blanco para aquellas industrias que están siendo dinamizadas de una manera muy rápida. Estas industrias que están teniendo cambios avasalladores. Pero el alcance de esta revolución industrial puede alcanzar todo tipo de empleos. Es muy importante que América Latina se prepare con la calidad de educación y las capacidades para poder enfrentar estos nuevos desafíos. Hay un dato interesantísimo y es que el 65% de los niños que ahora estudian en la primaria, cuando estén en edad de acceder a un empleo, lo van a hacer con empleos que ahorita ni por asombro nos imaginamos que existen. Entonces, el tipo de educación que vamos a requerir es también una educación muy dinámica, muy enfocada en las áreas en donde hay una demanda de empleos, viéndolo en una perspectiva de corto plazo. Se prevé que la cuarta revolución industrial está ya cambiando los modelos de producción, de distribución y de consumo. Entonces, es muy importante que los líderes de todos los sectores podamos comprender la magnitud y la velocidad de este impacto para prepararnos adecuadamente. Bueno, pero volvamos al estudio de ustedes. ¿De cuáles industrias están hablando? ¿Qué industrias van a ser las que van a perder más empleos por esta que ustedes llaman cuarta revolución industrial? En este momento estamos hablando principalmente de manufacturas que están siendo ya reemplazadas por mano de obra robótica, por inteligencia artificial, donde hay una sistematización que reemplaza al ser humano. Pero la dimensión de esto que te menciono es insospechada. Por ejemplo, en China, este año se prevé abrir una planta de clonación de ganado vacuno que va a producir 100.000 vacas solamente en el año 2016. Si comenzamos a imaginarnos cómo va esto a impactar la producción de ganado, pues también podemos imaginarnos que hasta sectores como el agropecuario van a verse impactados en un futuro cercano. Entonces, ¿cuáles serían los empleos del futuro? ¿Cuáles son las industrias en las que ustedes creen se va a contrabalancear un poco esta pérdida de empleos y en las que van a aumentar los empleos? Existe una diversidad de industrias, las industrias en donde podemos valorar la capacidad del ser humano en innovación, donde podamos emplear la programación, la capacidad laboral en áreas de tecnología, donde sigue habiendo muchísima demanda. Perdón, pero no me queda claro. Al principio usted nos decía que los más afectados van a ser los empleos de cuello blanco, los empleados de oficina. Y luego nos dijo que los más afectados son los del sector de manufacturas. ¿Cuál de estos dos sectores, aunque los dos van a ser afectados, cuál de estos dos sectores van a perder más empleos? No son excluyentes. Lo que quisiera hacerle ver, Andrés, es que la magnitud, la capacidad del impacto de lo que estamos viviendo a través de la revolución industrial tiene un alcance sistémico, no un alcance orientado a un solo sector, sino más bien un alcance muy amplio sobre diferentes sectores. Entonces, los dos ejemplos que le di no son excluyentes. Incluso le mencioné cómo en un futuro muy cercano hay otros sectores que van también a verse afectados con los cambios en tecnología y en los avances de innovación que se están dando ya en el mundo. ¿Qué países serán más afectados por esta tendencia? ¿Dónde se van a perder más empleo? ¿En los países ricos o en los países emergentes o en los países en desarrollo?
todo el sistema económico internacional, países desarrollados y países en vías de desarrollo, van a recibir un impacto. Los países que tienen un desarrollo tecnológico más amplio son los que por ahora se están previendo en el corto plazo de ser los que puedan recibir un impacto más grande. Pero a medida que el desarrollo de la tecnología vaya también afectando a sectores que son sectores primarios de las economías en desarrollo, como sectores extractivos de minerales, y vayan siendo reemplazados por tecnología, también vamos a percibir los países en desarrollo un impacto importante. Entonces, en un principio, los países latinoamericanos no perderían tantos empleos como Estados Unidos o Europa, o por lo menos en un principio. Posiblemente se ha hecho un análisis en nuestro estudio cómo afecta al empleo en Brasil, cómo afecta el empleo en México. Chile es un país que está más preparado por su nivel de educación y de capacitación en áreas tecnológicas para ser menos impactados con con los efectos de la cuarta revolución industrial. Pero toda la región tiene un potencial de verse afectado severamente. Fascinante y asustante al mismo tiempo. Al final del programa les voy a decir qué pienso de todo esto. Ahora tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre este choque de poderes en Venezuela. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Tal como lo prometido, vamos a la entrevista que le hicimos al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que días atrás le envió una durísima carta al presidente de Venezuela en la que decía Almagro que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de impedir que asuman sus cargos 3 diputados opositores del Amazonas constituye un golpe a la voluntad de los electores. Veamos lo que nos dijo. Doctor Luis Almagro, secretario general de la OEA, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Almagro, en su carta al presidente Nicolás Maduro de Venezuela, usted calificó como de extrema gravedad la decisión de las autoridades venezolanas de impedir que 3 legisladores opositores asuman su cargo en la nueva Asamblea Nacional, lo que impediría o impidió, de hecho, que la oposición tenga una mayoría de 2/3 en el Congreso venezolano. En su carta del 12 de enero, usted dijo, leo textualmente, todo aquello que signifique impedir a un solo diputado asumir su banca es un golpe directo a la voluntad del pueblo. Cierro comillas. Bueno, ahora esos 3 diputados opositores han decidido dar un paso al costado para impedir que se declaren nulas todas las decisiones de la Asamblea Nacional. La pregunta para usted entonces, ¿sigue vigente su apreciación de que las autoridades venezolanas han dado un golpe directo a la voluntad del pueblo? Mire, creo que tenemos que actuar siempre sobre la base de los principios y valores que ponen por delante en nuestra gestión la Carta Democrática de la OEA y la propia Carta de la Organización de Estados Americanos. En ese sentido, y lo hemos puesto de manifiesto en las comunicaciones que hemos transmitido al gobierno venezolano, hay elementos que definitivamente alteran el balance de los poderes del Estado. Hay cooptación a veces más fuerte y más dinámica que en otras ocasiones de otros poderes del Estado por parte del Poder Ejecutivo. Eso se agrava con el hecho de que en un procedimiento de medida cautelar sin sustanciación, sin terminar el periodo probatorio, se toma una decisión en la cual se afecta la posibilidad de estos diputados electos por el Estado de Amazonas de comparecer en la Asamblea Nacional. Definitivamente estos son elementos que erosionan la democracia. Estos son elementos que golpean de alguna manera y de una manera manifiesta los criterios que
durante meses se nos dijeron, o sea, un sistema electoral perfecto sobre el cual no había ninguna duda respecto a la legitimidad de los resultados que iban a salir de ahí. Cuando esto se revierte de esa manera, en un procedimiento tan sumario que prácticamente impide una sustanciación, estamos ante un caso así. Nosotros de todas maneras no nos pronunciamos sobre el fondo de la cuestión. Creo que el fondo del tema debe ser investigado y el mismo debe ser sustanciado, como decimos en la nota, de acuerdo a los procedimientos normales para esto. La contradicción y todo un esquema probatorio. Pero no obstante, es muy importante tener claro que la medida cautelar, así como fue aplicada, fue una manera de afectar la mayoría que podía tener la oposición en la Asamblea Nacional. ¿Usted está diciendo que haber impedido a esos diputados que asuman sus cargos en el Congreso es un golpe postelectoral? Porque si entiendo bien, su crítica se basa en que el Congreso anterior, controlado por el gobierno, pocos días antes de salir, se nombraron nuevos jueces oficialistas para el Tribunal Supremo de Justicia, que a su vez impugnaron a los diputados opositores a estos tres que iban a asumir en el nuevo Congreso. ¿A eso se refiere usted cuando dice en su carta que se vulnera la esencia del funcionamiento de la separación de poderes? Nosotros lo que hemos señalado es que así un procedimiento de medida cautelar sin sustanciación de la prueba, tomando como válido una denuncia que incluye una grabación anónima, definitivamente son elementos que están afectando directamente una decisión de la gente en el estado de Amazonas de acuerdo a los procedimientos que deberíamos tener en cuenta y seguir adelante para llevar una invalidación de la elección como se requeriría. Entonces, esos elementos son los que nosotros señalamos. El gobierno de Venezuela, a través de su embajador en la OEA, Bernardo Álvarez, le ha enviado una carta a usted diciendo que usted se está entrometiendo en los asuntos internos de Venezuela. Concretamente, el embajador venezolano dijo que los estatutos de la OEA no lo facultan a usted a intervenir en asuntos internos de los Estados miembros. ¿Qué responde usted a lo que le ha dicho el embajador venezolano en la OEA en esa carta? Cuando hay nombramientos como los que se hicieron en la anterior legislatura, prácticamente en los últimos días, nombramiento de nuevos jueces para el Tribunal Supremo de Justicia, en el cual los antecedentes que tenían esos jueces era, por ejemplo, haber militado o incluso haber sido diputados del PSV, definitivamente del partido de gobierno. Señal, exactamente, da una señal muy clara de el camino que se está recorriendo para la validación de jueces. Al entrar en acción la Asamblea Nacional, y lo dijo muy bien el presidente de la misma, Ramos Alup, el día de la comparecencia del presidente Maduro, abrimos la puerta para diferentes controles por parte de la Asamblea Nacional. Y al validar sus actos, definitivamente tenemos un camino por recorrer institucional sobre estos temas. Y eso es el punto de partida, digamos, de algo muy importante que es el diálogo político en Venezuela, que es algo que hemos tratado de estimular en todo este tiempo y que nos ha llevado hasta este punto, ¿no? Un punto en el cual los dos poderes del Estado, que surgen de la representación popular, que surgen de la expresión popular, tienen que conversar entre sí, tienen que dialogar y tienen que construir país y soluciones políticas en común. Bueno, si el gobierno de Venezuela no permite que se reincorporen estos tres diputados opositores impugnados, ¿habría motivos, a su juicio, doctor Almagro, habría motivos para aplicar la Carta Democrática de la OEA, que establece en última instancia sanciones contra los gobiernos que violen esta carta? Pero es que eso no es
el punto de referencia que tendría que tener la Carta. La Carta debería hacer referencia a las gestiones diplomáticas que tiene que hacer el secretario general para resolver temas de democracia en otros países. Y no hay, al contrario, se estimula siempre al secretario general para realizar estas gestiones diplomáticas, sin perjuicio que después le voy a responder con precisión y por escrito al embajador Álvarez sobre estos temas. Es definitivamente la gestión diplomática uno de los elementos fundamentales para la conservación y el fortalecimiento de la democracia en el continente. Y esas son gestiones que tiene que hacer el secretario general y que está validado para hacerlas y que además debe realizarlas en función de los compromisos que tienen los países y los propios órganos de la Organización de Estados Americanos al respecto. Surgen de ahí obligaciones muy claras en cuanto a los niveles, a las capacidades de representación y a los derechos y obligaciones de los estados. Tenemos que ir a un corte y ya volvemos con la segunda parte de la entrevista al secretario general de la OEA. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Sigamos con la entrevista que le hicimos al secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la situación en Venezuela. Veamos. Doctor Almagro, el presidente argentino Mauricio Macri y usted mismo han pedido la liberación del líder opositor Leopoldo López y otros presos que muchas organizaciones de derechos humanos consideran presos políticos. ¿Hay un mayor apoyo de los países latinoamericanos para esta posición de pedir la liberación de los así llamados presos políticos en Venezuela? Sí, sí, verdaderamente hay un posicionamiento más fuerte respecto a las necesidades de resolver este tema de los presos políticos en Venezuela. Y eso es un paso fundamental. O sea, si habría algo que me haría absolutamente feliz en esta vida sería que el presidente Nicolás Maduro fuera, le diera un abrazo a Leopoldo López y lo amnistiara. Hoy tenemos casos, o sea, tenemos que partir de una base. Murieron 43 personas. Hay que encontrar los responsables de esos homicidios. Eso es algo muy claro y muy contundente que tenemos que tener sobre la mesa y que tiene que tener absoluta precisión la justicia para alcanzar esto. Pero uno ve la sentencia de Leopoldo López y no encuentra elementos vinculantes. Entonces, las garantías que tienen que tener en esta situación definitivamente se han desvirtuado en base a conceptualizaciones políticas y abstractas, que definitivamente tienen que ser revisadas. ¿Cómo se resuelve este choque de poderes en Venezuela? Este choque de trenes. ¿Usted o la OEA tienen alguna propuesta? Porque, bueno, ahora se solucionó este tema por unos días, pero todo hace prever que en cualquier momento se va a producir este choque de nuevo. Tengamos fe en el diálogo, tengamos confianza en el diálogo. Tengamos confianza que Venezuela pueda salir de esa ecuación política a la que hemos hecho referencia antes, que 50% más un voto es igual a 100% y 50% menos un voto es igual a 0. Ya por imperio de la circunstancia Venezuela ha salido de eso. Hoy tiene dos poderes elegidos por el pueblo que tienen que encontrar soluciones comunes. Vamos a ver si este camino se recorre, si se recorre en paz, y esa es la confianza nuestra, eso es lo que todos en el continente tenemos que esperar. Y a partir de ahí, de esa construcción de diálogo, toda solución debe ser absolutamente constitucional. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a ver la entrevista que le hicimos al secretario general de la UNASUR, el expresidente colombiano Ernesto Samper. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Hace pocos días entrevistamos también al secretario general de la UNASUR, de la Unión de Naciones Sudamericanas, el expresidente colombiano Ernesto Samper,
que tiene una visión diferente a la del secretario general de la OEA sobre todo este rompecabezas venezolano. Veamos lo que nos dijo. Doctor Ernesto Samper, secretario general de UNASUR, muchas gracias por esta entrevista. Pocos días atrás, el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, envió una carta al presidente venezolano Nicolás Maduro diciendo que la situación en Venezuela es de extrema gravedad. Y decía eso por la decisión de las autoridades venezolanas, las autoridades judiciales venezolanas, de impedir que 3 legisladores opositores asuman su cargo en la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora. Eso, como usted sabe, impidió o impide que la oposición tenga una mayoría de 2/3 en la Asamblea Nacional. Según el doctor Almagro, su contraparte en la OEA, esto equivale a un golpe directo a la voluntad del pueblo expresada en las elecciones de diciembre pasado. Pregunta, ¿usted se ha pronunciado sobre este tema o no? Nosotros, por regla general, no intervenimos en los asuntos internos de los países. La función que ha cumplido UNASUR en los últimos meses respecto a la democracia en Venezuela es garantizar la continuidad de la democracia, como en efecto se consiguió en las pasadas elecciones, cuando, como se sabe, la oposición consiguió unas muy importantes mayorías en la Asamblea. Nuestro papel no es entonces entrar a juzgar las decisiones que tomen las instituciones de cada país, sino fortalecer la democracia como un sistema y obviamente todo lo que implica la institucionalidad democrática. Bueno, doctor Samper, usted dice que hay que fortalecer la democracia en Venezuela, pero el secretario general de la OEA y varios otros presidentes y organizaciones de defensa de la democracia dicen que precisamente para fortalecer la democracia hay que hacer respetar la decisión del pueblo en las urnas. Y por lo tanto, objetar o cuestionar por lo menos o investigar la decisión de este Tribunal Supremo que acaba de llenar con jueces oficialistas el Tribunal Supremo. Hay que, de alguna manera, impedir que se prohíba que estos diputados opositores asuman sus cargos. En otras palabras, su colega de la OEA, el doctor Almagro, está diciendo que se ha perpetrado un golpe contra la voluntad de los electores de Venezuela. ¿Cómo puede usted decir, por un lado, que hay que fortalecer la democracia en Venezuela y, por el otro lado, no manifestarse por lo que muchos ven como un atropello a la voluntad del pueblo? Yo entiendo el interés de los medios de comunicación por encontrar estos casos particulares, pero permítame ubicar esto dentro de un contexto mucho más amplio. Hace 3 meses, la opinión nacional y los contradictores de Venezuela y muchos analistas estaban vaticinando el peor de los sucesos de las elecciones, que iba a haber un gran fraude en las elecciones, que iba a haber violencia en las elecciones, que iba a haber obstaculización de las elecciones, y lo que vimos fue algo totalmente contrario. Hubo una participación como nunca se había visto en Venezuela, no hubo un solo, digamos, episodio, bueno, hubo un par de episodios que lamentar, pero muy lejos de que fuera una situación generalizada de violencia. Se refrendó que el sistema democrático venezolano desde el punto de vista operativo es un sistema blindado a cualquier forma de corrupción o de fraude. El presidente aceptó unos resultados que le daban unas mayorías contundentes a la oposición, y yo creo que eso es lo que debemos destacar frente al contexto de lo que pueden ser los casos particulares. En este momento, Andrés, yo creo que estamos en un nuevo estadio en el cual podemos aspirar a que las diferencias de los venezolanos las resuelvan directamente los venezolanos a través de la interlocución de los dos poderes. Usted vio cómo fue la instalación de la Asamblea, el respeto, el respaldo de tanto de la oposición y del propio gobierno a la institucionalidad y al diálogo institucional. A mí me parece que el mejor servicio que le podemos hacer las organizaciones multilaterales, como la que yo en este momento presido, es la de asegurar que a través de un fortalecimiento de esa institucionalidad, inclusive casos como el que usted se menciona, se puedan superar con facilidad.
Pero, doctor Samper, usted habla de una reconciliación, de una solución negociada, pero el secretario general de la OEA y muchos otros dicen que en Venezuela no hay una justicia independiente. No, nosotros respetamos la posición, por supuesto, del secretario general de la OEA, pero nuestro papel no es concentrarnos exclusivamente en los árboles del bosque, sino asegurar que el bosque funcione y que el bosque de alguna manera encuentre la manera de que inclusive estos casos se resuelvan dentro de la propia institucionalidad. Si usted me pone este caso en cualquier otro país, en Chile, en mi país, en Colombia, en Argentina, yo le diría que existen mecanismos para que las mismas personas afectadas puedan plantear la reconsideración de sus casos, que puedan ser atendidos de una manera eficiente, y eso es lo que nosotros hacemos por los canales diplomáticos, pedir que se respete el debido proceso, que se consideren las garantías de los afectados. Fíjense que hay en estos momentos se está negociando entre el gobierno y la Asamblea una comisión de paz y justicia para el caso de los detenidos. Yo lo que propongo a los importantes analistas, como es su caso, es que saquemos esto de la minucia, del detalle, y pensemos en cómo fortalecemos el contexto para que estos mismos casos puedan ser resueltos no con la presión internacional, sino por el diálogo entre los poderes que ya están conformados en un nuevo estadio, que es el poder que tiene la oposición en la Asamblea y el poder del gobierno en el Ejecutivo. Señor secretario, ¿a usted le parece una minucia el hecho de que la Asamblea Nacional oficialista haya aumentado el número de jueces del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre, días antes de terminar su mandato? Y que eso vino después de que ese mismo Tribunal Supremo ya había sido ampliado con jueces oficialistas por el difunto presidente Chávez en el 2004. Habían ampliado el Tribunal Supremo de Justicia ya de 20 a 32 miembros, metiéndole 12 jueces oficialistas. ¿No es cuestionable la autoridad de este Tribunal Supremo para anular lo que muchos consideran la voluntad del pueblo en las elecciones del 6 de diciembre? En algunos otros países, el tema de que los gobiernos postulen, digamos, sus propios representantes a la Corte Constitucional, que es el máximo organismo, sumado al tema de la reelección en esos países, ha llegado a crear la figura que es igualmente preocupante desde el punto de vista democrático, de que hay cortes constitucionales en las que están integradas por magistrados que han sido de alguna manera postulados por el gobierno y que tienen mayoría en esos organismos jurisdiccionales. No sé si usted sabe, por ejemplo, que en el caso de la decisión del Tribunal Supremo, de 9 casos que fueron planteados, solamente se resolvió alrededor de 3 iniciar investigaciones, y que dentro de estos 9 había también asambleístas que fueron elegidos en las listas del gobierno. Yo lo digo simplemente por abonar algo digamos, a lo que puede ser la discusión de este caso específico. Pero yo creo que la Asamblea está buscando, y el gobierno parece tener la voluntad de resolver estos temas de una manera institucional, inclusive el del Tribunal Supremo. Doctor Samper, ¿qué opina usted del pedido del presidente argentino Mauricio Macri y de los gobiernos europeos y de otros países de que Venezuela debería liberar al líder opositor Leopoldo López y otros presos considerados presos políticos? ¿Qué opina usted? Bueno, creo que es una petición respetable, viene de un gobierno que fue elegido popularmente y es una petición que merece respeto. Repito, en la última reunión de la Asamblea pareció abrirse camino una comisión que tendría a su cargo estudiar cuál es la situación de los detenidos. Nosotros, de hecho, Andrés, cuando hemos estado en Caracas con la Comisión de Cancilleres de UNASUR, que está encargada del tema de Venezuela, cancilleres de Colombia, de Chile, perdón, de Colombia, de Ecuador y de Brasil, hemos tenido reuniones muy largas con la Fiscalía y con la Corte Suprema para pedir condiciones de respeto al debido proceso para los detenidos.
Creo que esa es la manera institucional. No podemos llegar a cualquier país y decir liberen a fulano como si fuera algo tan sencillo. Entonces, usted no está pidiendo públicamente la liberación de Leopoldo López, como lo ha hecho el secretario general de la OEA, el presidente Macri y otros. No, es que no se trata de pedirlo o no pedirlo, se trata de cómo pedirlo y a través de qué procedimientos. Si existen motivos para haber realizado una detención arbitraria en el caso de Leopoldo López o de cualquier otro detenido, porque por esos hechos de violencia no solamente hay detenidos de la oposición, también hay detenidos del gobierno, a todos se les debe respetar sus garantías y su debido proceso. Y nuestro papel es buscar que así sea, no para el señor Leopoldo López exclusivamente, para todos los detenidos que puedan existir en cualquier país y que sean detenidos injustamente. Pero nuestra posición es que no se trata de que entremos en un debate mediático, sino que actuemos a través de los canales institucionales y diplomáticos, y eso es lo que hemos venido haciendo. Ese es nuestro papel y esa es nuestra obligación. Hablemos un poco de la Carta Democrática. Muchos opositores consideran que hubo un golpe postelectoral en Venezuela, por los motivos de los que hablábamos antes. ¿Habría que aplicar la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela? ¿Usted qué opina? Bueno, el tema de la Carta, la aplicación de la Carta Democrática fue planteado por Argentina antes de que se realizaran las elecciones, precisamente porque existía el temor en algunos países de que las elecciones no fueran las elecciones transparentes o pacíficas. Con los resultados electorales y con la actitud del gobierno, el gobierno argentino respetablemente tomó la decisión de decir que a la luz de estos resultados de alguna manera prescindía de exigir una aplicación de la Carta Democrática. Yo personalmente, y esto es una inquietud de carácter general que se la plantea a usted no solamente como periodista, sino también como académico, lo que estoy viendo en la región peligrosamente es el avance de unos poderes fácticos que son actores políticos que están haciendo política sin responsabilidad política y que están complicando las condiciones de gobernabilidad en la región. Me preocupa esa presencia de esos actores, poderes fácticos, porque creo que eso está amenazando toda la región, y en este sentido allí sí yo comenzaría a pensar seriamente en la aplicación de la cláusula democrática. En el bloque anterior, el secretario general de UNASUR acusó a los que él llamó poderes fácticos, como la prensa, dijo que son un peligro para las democracias en América Latina. Y le preguntamos si esos poderes fácticos a los que él se refiere no son el cuento favorito de los presidentes autoritarios para censurar a la prensa. Veamos lo que nos dijo. No creo, por ejemplo, que la presidenta Dilma Rousseff esté persiguiendo a la prensa. Creo que es un poco al revés, más bien. Pero sí está siendo víctima de una especie de linchamiento mediático por parte de algunos medios que están litigando en función de unos intereses económicos, y tan grave como medios de comunicación que estén al servicio de los gobiernos haciendo propaganda oficial. Pueden ser grupos mediáticos que estén haciendo lobby en función o en busca de sus propios intereses. Por eso creo que tenemos que hacer un replanteamiento de todos estos temas para discutirlos con objetividad y con serenidad, pero siempre teniendo en cuenta los mejores intereses de las democracias suramericanas. Tenemos que ir a un corte y volvemos con mis conclusiones finales. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro Facebook y también en nuestra página web, andresoppenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir por email gratuitamente todos mis artículos del Miami Herald y nuestros programas de televisión.
Bueno, mi opinión sobre el tema que hablamos al principio del programa, este nuevo estudio del Foro Económico Mundial, según el cual en los próximos 5 años se van a eliminar, van a dejar de existir más de 5 millones de empleos en todo el mundo por el avance de la robótica, la inteligencia artificial, las impresoras 3D, los autos que se manejan solos y todas estas nuevas tecnologías de las que hablo en mi último libro, Crear o Morir. La verdad es que me dejó duro lo que nos contaba al principio del programa la doctora Marisol Argueta del Foro Económico Mundial, cuando nos decía que esta nueva revolución tecnológica que se viene va a afectar tanto a Estados Unidos, Europa, a los países ricos, como a los no tan ricos. Sobre todo, me dejó duro cuando contó eso de las vacas clonadas, cuando dijo que esto va a costar empleos hasta en la industria agrícola y ganadera latinoamericana, con estas granjas en China donde se están empezando a producir vacas clonadas en gran escala. Y también me llamó la atención ese dato que nos dio de que el 65% de los niños que están en la primaria hoy van a trabajar en empleos que todavía no existen. Bueno, eso ya está pasando. Todos los jóvenes que están trabajando haciendo marketing en las redes sociales o trabajando para aplicaciones de teléfonos celulares, bueno, están trabajando en cosas que no existían cuando ellos entraron en la primaria. Todo esto es muy apasionante y asustante a la vez. Pero, como decíamos hace algunas semanas cuando hicimos el programa sobre robótica, sobre los robots, yo tiendo a ver el vaso medio lleno, porque acuérdense lo que pasó en los años 90, cuando se inventaron los cajeros automáticos de los bancos, y todo el mundo vaticinaba que se terminarían los empleos bancarios. Y lo cierto es que hoy en día hay más empleados bancarios que antes en muchos países. La única diferencia es que hacen otras cosas. En vez de contar billetes, están ofreciendo préstamos o haciendo otras labores que requieren más habilidades y un trato más personal con los clientes. Entonces, la solución para nuestros países va a ser mejorar la calidad de la educación, porque en el futuro ya no va a alcanzar un título de la escuela secundaria para entrar a una fábrica y hacer una tarea repetitiva. Eso lo van a hacer cada vez más los robots. Ya lo están haciendo los robots hoy en día. Los jóvenes van a tener que hacer trabajos más sofisticados que van a requerir más capacidades para resolver problemas, más creatividad y más conocimientos técnicos. Y muchos ya no van a buscar empleos, sino que van a tener que crearse sus propios empleos. Y para eso vamos a necesitar cada vez más y mejor educación. Los dejo con esa reflexión. Gracias. Hasta la semana próxima.